Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Desde que tomaron prisionero a Juan el Bautista, empezó Jesús su misión. Y hay un resumen de lo que fue su predicación. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Esos 4 puntos son como la síntesis de la predicación del Señor. Y nos damos cuenta que hasta ahora lo hemos visto a Él enfrentando el mal espíritu que hay en el pueblo y que procede de la sinagoga. Pero las palabras del Señor hasta el momento han sido muy poquiticas, muy puntuales. Podríamos resumir algunas de sus enseñanzas en lo siguiente. Cuando está en la sinagoga, le dice al espíritu que está dentro del hombre poseído, le dice, cállate y sal fuera. Allá dicen que hablaba con autoridad, pero no nos hablan del contenido de lo que hablaba. Simplemente hablaba con autoridad, a diferencia de los maestros de la ley. Luego encontramos a Jesús también cuando va a la casa de Simón y cura a la suegra. Ninguna palabra en labios de Jesús, ninguna palabra. Simplemente la toma de la mano y la levanta. Y ella se puso a servirles. Luego se nos dice que por la noche, después de las 6 de la tarde, llegaron muchos enfermos a la casa de Simón Pedro, donde él estaba, enfermo del cuerpo y del espíritu. Y dice que los espíritus lo reconocían y él les ordenó que se callaran. Pero no hay tampoco enseñanzas concretas de Jesús. Luego estará con el leproso, y con el leproso, cuando él le dice, si quieres puedes limpiarme, él le dice, quiero, y queda limpio. Después le dirá, no se lo cuentes a nadie, solamente ve donde el sacerdote para que se registre tu curación. Es decir, nos estamos encontrando a un Jesús de pocas palabras y de mucha acción. Luego más adelante, cuando está de nuevo en la casa, en el pueblo, en la casa de Simón, donde ya es su sede, llegan con un paralítico y como no encontraban cómo entrar, lo bajaron por el techo. Y entonces ahí el Señor dirá, tus pecados te son perdonados. Y la gente se extraña mucho de perdonando pecados. Momento son puntuales frente a hechos concretos y frente a servicios concretos. Luego estaremos en un pequeño diálogo
cuando le dicen a Jesús, Señor, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunan, en cambio los tuyos no? Los tuyos a comer y a beber. Y dice, es que ¿quién ayuna cuando está con el novio? Llegará tiempo en que le arrebaten al novio y entonces ayunarán. Veamos que son cosas puntuales. Él no está dando enseñanzas largas y prolongadas. Está es con los hechos, con las actitudes, con los servicios concretos. Y en ese momento también dice lo del remiendo y lo del vino. Dice, nadie pone a una tela vieja que está rota un remiendo con un paño nuevo, porque el paño nuevo encoge y genera un roto peor en la pieza. Y nadie echa vino nuevo en una vasija vieja. A vino nuevo, vasija nueva. Entonces, mire, lo que está diciendo es muy concreto, muy puntual, muy importante, pero todavía no hay discursos largos. Y después estará con los discípulos permitiéndoles que cojan espigas el sábado. Y le preguntan eso, ¿por qué? Y él entonces ahí sí recuerda, con unas palabras un poco más prolongadas, lo que hizo el rey David en la época en que estaba con hambre, con su gente, y entraron al templo y comieron de los panes que eran prohibidos. ¿Cierto? Y termina con esa afirmación tan puntual y tan precisa. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y aquí con ustedes está el Hijo del Hombre, que es el Señor del sábado. Vemos que a partir de eso, frases cortas, puntuales, está generando vida nueva en el pueblo y está también generando un malestar muy grande entre las autoridades de Israel que están ahí en las sinagogas. Porque están viendo que este hombre está confrontando, ¿cierto? Está cuestionando lo que se enseña y está proponiendo, y con acciones, una forma nueva de relacionarse con el Señor. Luego lo veremos entonces en la sinagoga. Y en la sinagoga, Jesús, muy a propósito, ve que hay un hombre con una parálisis en la mano y entonces lo llama, lo pone en la mitad y le dice a la gente, ¿qué es permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Favorecer a un hombre o dejarlo morir? Y entonces dicen que con una mirada de tristeza y de rabia le dije al hombre, mueva su mano. Y lo movió, lo curó. Y entonces ahí la primera decisión que se ve en concreto de hacer algo contra Jesús. Los fariseos fueron a buscar a unos enemigos políticos, a los herodianos, para ver entre ellos cómo hacen para salir de Jesús. Ve uno esto y empieza a descubrir que el Señor le está dando también un valor muy especial a las acciones respaldadas con pocas palabras. ¿Qué seguirá en el texto? Sale de ahí y Jesús inmediatamente va a crear, dijéramos, aquella novedad alternativa a la sinagoga, al templo y a la tradición de Israel. Él había dicho que viene a armar una vasija nueva en la cual pueda volcar el vino nuevo para que no se derrame. Entonces, en este momento, convoca a 12 varones, cada uno con su nombre, para que estén con él y para enviarlos de misión a predicar. Tampoco se dice cuál va a ser el contenido de la predicación, pero sí se dice con poder de expulsar malos espíritus. Entonces, él crea esa comunidad, los 12, recordando que el antiguo pueblo estaba construido sobre la base de los 12 patriarcas, los hijos de Jacob. El hecho de enumerar 12 varones es
la expresión pública, el signo, el símbolo de que va a crear un pueblo nuevo. Así de sencillo. Será una nueva alianza con un nuevo testamento, y por eso también decía que él viene como novio a hacer una alianza. Y que por eso los discípulos en el momento no ayunan. Nadie ayuna con el novio. Y el novio es el que está preparando una alianza. Y la alianza va a ser precisamente esa vasija nueva en la que va a verter el vino, que es la nueva forma de relacionarse con Dios. Entonces se viene el ataque. Por un lado, la familia, cuando dicen, eso no está escrito ahí, pero uno ve y tiene que ir relacionando. Dice que los fariseos buscaron a los herodianos a ver cómo acabar con Jesús. Y por un lado llegan los parientes, ¿cierto?, a llevárselo diciendo que está loco. Y por otro lado vienen las autoridades de Jerusalén, los maestros de Jerusalén. O sea, se ve que los fariseos y los herodianos empezaron a mover teclas a ver cómo acabar con Jesús. Y trajeron la pesada de Jerusalén. Y ellos le dirán al Señor, usted está librando a la gente de los malos espíritus con el poder mismo de Belcebú, de Satanás. Y Jesús se les planta y le dice, aquí no está Satanás en guerra civil. No estamos Satanás contra Satanás. Y con eso le quiso decir, ustedes son los que están actuando con el poder de Belcebú. Ustedes son los que tienen el espíritu de Belcebú y están utilizando el nombre de Dios para actuar en contra absolutamente del proyecto de Dios, y por eso me están persiguiendo a mí. Y ahí habla entonces del pecado contra el Espíritu Santo. Hago este recuento para que veamos cómo las palabras del Señor hasta el momento han sido muy pocos y muy puntuales. Y terminará esto diciendo que los parientes llegaron a casa donde estaba Jesús, o sea, en la casa de Simón y Andrés, donde está la suegra al frente, y llegan los parientes, y los parientes son la madre y los hermanos, ¿cierto? Y vienen ya a coger a Jesús, ¿cierto? Y le dicen a él, ahí están afuera, están tu madre y tus hermanos. Y entonces él mira a los que están adentro alrededor y dice, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que al escuchar la palabra de Dios la ponen por obra. Estos son mi madre, mi hermana y mi hermano. También decíamos que aunque en este texto parece que la madre del Señor quedó por fuera, sabemos por el Evangelio de Lucas, por Juan, y también que ella estará junto a la cruz. Y ella desde el principio se sabe que acogió la palabra de Dios. Pero aquí dice Jesús, no basta con que tengamos la misma sangre, ¿cierto? Es por la opción fundamental que ella hace de acoger en su vida el plan de Dios. Ahí habíamos terminado prácticamente ahora. Quise hacer el resumen desde las palabras del Señor porque vamos a entrar a un capítulo donde ya tenemos palabras extensas del Señor. El capítulo 4, que son las parábolas. Entonces, si tienen la Biblia y quieren mirar, entonces ahí en el capítulo 4. No vamos a estar leyendo las parábolas, casi todas las hemos escuchado muchas veces y las conocemos. Pero sí es bueno que nos vamos poniendo entonces en referencia. Empieza así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Mire, se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. La parábola es una forma de relatar con ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana. Y eso que se cuenta siempre tendrá un punto de comparación con el mensaje que el Señor quiere dar. Y entonces habla, salió un sembrador a sembrar. Y aquí podemos resumirlo. La primera cayó, ¿cierto?, al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. La segunda cayó en medio de piedras.
como no tenía raíces, entonces brotó, pero se secó rapidito. Y la tercera cayó entre espinos que la ahogaron y no permitieron que creciera. Y una parte cayó en tierra buena. Y la que cayó en tierra buena dio fruto de 30, de 60 o de 100. Y termina diciendo el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. En estos ejemplos de dónde cayó la semilla, el Señor está viendo lo que ha sido la respuesta hasta ahora de la gente a su misión, a su trabajo. Unos, un rechazo desde el principio, sobre todo de los dirigentes de las sinagogas, y también vincularon a los herodianos. Esta es la gente que lo oyen, ¿cierto? Pero no quieren para nada ese mensaje y empiezan a atacarlo, a perseguirlo. Otros, los que acogen la palabra de Dios, pero empiezan a ver que eso les complica la vida. Ya nos damos cuenta que le está tocando leprosos, que le está recibiendo publicanos en el grupo, que le está perdonando pecados y entonces lo consideran que puede ser un blasfemo. Él está recogiendo espigas el sábado. Él está haciendo una cantidad de cosas que van contra la tradición tal como la enseñan los maestros de la ley. Y entonces es hora que algunos de los discípulos se estén yendo, que no quieran meterse en esa vida tan complicada que les está ofreciendo el Señor. Hay otros que por sus intereses personales, los que están entre abrojos, entre espinos, que tienen unos intereses tan concretos que lo del Señor prácticamente lo hacen a un lado porque les estorba a sus intereses personales. Y entre eso están, recordemos una cosa que habíamos hablado al principio, ¿cierto? Que la gente está sorprendida con Jesús y no saben qué es esto. Habla con autoridad, hasta los espíritus inmundos les obedecen. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Y no saben quién es, pero los malos espíritus sí lo identifican. Tú eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios. Y nosotros, los lectores, también sabemos de quién se trata, porque desde el versículo 1:1 nos dijeron Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces nosotros aceptamos por fe que Él es el Hijo de Dios. Y nos damos cuenta que todo lo que dicen los malos espíritus es cierto, están diciendo la verdad, pero lo persiguen, no lo acogen, no lo siguen. Entonces es una conciencia perversa que sabiendo quién es, lo persiguen. Y eso está sobre todo en el relato de aquellos que vienen desde Jerusalén a decirle, usted está persiguiendo, usted está expulsando los demonios con el espíritu de Belcebú. Y por eso él dirá, todo pecado se perdona menos el que se cometa contra el Espíritu Santo, porque lo estaban tratando de satánico cuando estaba actuando con el poder del Espíritu Santo. Es bueno recordar eso porque entonces las parábolas están relacionados como con todo eso que se ha ido provocando en la misión de Jesús, la actitud de unos y la actitud de otros. Y entonces Jesús explica las parábolas, comenta las parábolas y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso está ya por allá en el versículo 9. Y sigue más adelante, ahí en el 4:10. Esta es la explicación de por qué habla con parábolas. Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, o sea, ya hay muchos más que los 12. No están únicamente los 12 que había llamado, ya se ve que hay otras personas que se quedaron con él. Le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Y él les contestó, a ustedes Dios les da a conocer
el secreto del reino, el misterio del reino. Pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. Y después hay una traducción que es muy difícil y se puede hacer de varias maneras, porque dice, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. Para que no se vuelvan a Dios y Él los perdone. Como si Jesús no quisiera que los otros se convirtieran y volvieran a Dios para no tener que perdonarlos. Y es una frase que uno sabe que está muy lejos del espíritu del Evangelio. Pero hay otras traducciones, porque el hebreo tiene unas formas muy distintas a los idiomas nuestros, y dice, a no ser que se vuelvan a Dios y se les perdone. De todas maneras, esto tiene que ver mucho con una expresión que está en Isaías, que la experiencia de Isaías es que la gente se endureció el corazón y no lo escuchó. Y aquí se está diciendo, a la gente le está pasando lo mismo. Se le está endureciendo el corazón y no están escuchando al Señor. Pero el sentido de las parábolas es también hablar de tal manera que unos entiendan y otros no. Voy a poner algún ejemplo que pueda hacer que me salga con claridad. Muchas veces los papás, papá y mamá, están inquietos con una actitud del hijo o de la hija, ¿cierto? Y están preocupados y quieren decir algo, pero que el hijo o la hija no se entienda. Entonces utilizan palabras o frases o expresiones que ellos no lo entienden y el hijo no se dio cuenta que estaban hablando de él. A veces nos ocurre cosas de esas. Y muchas veces puede ser que entre los hermanos también quieren decir una cosa y que no se den cuenta bien el papá y la mamá, entonces lo dicen con unas palabras y se matan el ojo, lo que sea, de tal manera que dijeron que tenían que decir, la mamá sabe la menor de cuenta de lo que estaban hablando. A veces incluso en cosas tan sencillas como cuando quieren prepararle una sorpresa el día de la madre, el día del padre y tal, lo hablaron de la manera y la otra se quedó frío, se quedó ignorando lo que estaban diciendo. Eso es palabras en clave. Y a veces también, por ejemplo, cuando hay grupos que se están comprometiendo con una comunidad en ambientes difíciles, aquí en Colombia ocurre con mucha frecuencia eso, que en lugares donde hay conflictos armados, que puede ser en el campo, en las ciudades, barrios populares, ahora miremos que en estos días está Colombia abundando en asesinatos, en conflictos, en masacres, en cosas que parecía que ya se iban a superar, pero vuelven a resurgir. En esos lugares donde hay conflictos fuertes, las personas a veces tienen que hablar en clave para que los que están metidos en el grupo, en el ambiente, entiendan de qué se habla, en cambio los otros no. Que a veces dice, bueno, no te olvides pues la reunión del grupo juvenil, pero los que saben que son los de un grupo juvenil, sino una reunión que van a hacer para tratar un asunto muy delicado para la comunidad. Lo mismo si hacen alguna llamada telefónica con todo lo que hay de teléfonos interceptados. Hay gente que a veces por teléfono tiene que hablar en clave, porque si hablan directamente, hay por ahí quienes estén usando el teléfono o alguna cosa y pueden poner en riesgo la vida de las comunidades. Da para entender el motivo con que a veces se habla para que unos se entiendan y otros no. Entonces aquí lo de las parábolas parece que fue una forma como el Señor habló cuando ya ve que el ambiente se está poniendo muy tenso, que incluso hasta vinieron maestros de la ley desde Jerusalén a espiarlo, a seguirle los pasos a Jesús, y que ya apareció la intención de acabar con él. Y en la sinagoga se dijo claramente que los fariseos buscaron a los herodianos. Entonces, mire, están los fariseos, los herodianos, que tienen que ver con el poder político. Ahora vienen los grandes maestros del templo de Jerusalén. También los parientes tienen mucha desconfianza, es decir, porque lo están viendo actuar de una manera muy extraña. O sea, se le están complicando las cosas a Jesús, entonces tiene que empezar a ser muy prudente en la forma como habla, para no ir a sacrificar a destiempo, ¿cierto?, lo que todavía no ha madurado. Ese es uno de los sentidos de las parábolas. Y entonces miremos ahí lo que sigue diciendo
ya viene la explicación de las parábolas, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, la última frase, ¿cierto? Es una frase compleja. ¿Será que Jesús no quiere que se conviertan, que entiendan en el momento? ¿Cierto? O que está diciendo, a no ser que se conviertan y se les perdone. Eso sería como lo más similar a lo que conocemos de Jesús. Pero el original da para la primera interpretación. Aquí nos rascamos bien la cabeza con esto. Pero les digo, ustedes, mire como les dice en el versículo 13, ustedes no entienden las parábolas. ¿Cómo entonces van a entender las demás si no entendieron esta primera? Y entonces le explica, el que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino, oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás, se los quita de encima, etc. Y va explicando los detalles puntuales de cada una de las semillas. No me voy a detener mucho en esto. Eso es de una comprensión relativamente fácil. Pero voy más bien como al sentido de las parábolas. ¿Por qué habla en parábolas? Entonces voy al número 21, al capítulo 4, versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No. Una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse claro. Los que tienen oídos, oigan. Eso se lo está diciendo a los discípulos, lo mismo que le había dicho a todos en la parábola. Al decir la parábola, el que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí le está diciendo a los discípulos lo mismo. Que ustedes también van a tener que afinar el oído. Pero está diciendo, nada de lo que se está diciendo aquí en privado va a ser para que se quede aquí en privado. Llegará el momento en que esto salga a la luz pública, porque la luz está para que alumbre y no para guardarla debajo de la mesa. Entonces, el silencio que está haciendo, digámoslo de una forma clandestina, es decir, hablando en privado, ¿cierto? Lo que los otros, al escucharlo en público, no lo entienden. Pero aquí no es para que se quede siempre en privado, sino para que salga a la luz pública en el momento oportuno. También les dijo, fíjense en lo que oyen, préstenle mucha atención a aquello que escuchan. Eso se los está diciendo ahí en el versículo 24. O sea, que lo que oigan, no lo dejen pasar, no lo dejen pasar. Préstenle atención. Con la misma medida con que ustedes midan, con esa misma medida se les va a medir a ustedes. Pues al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Uno mira o escucha una expresión de estas y a uno le parece que es como injusto, que al que tiene se le da y al que no tiene se le quita hasta lo poco que cree tener. Pero no, esa es la consecuencia lógica y eso lo utilizamos siempre en casi todas las áreas de la vida. Voy a poner un ejemplo. Un papá o una mamá tienen algunos hijos y hay un hijo al que van a acariciar y siempre les gusta que lo acaricien. En cambio hay otros que lo van a acariciar, ay, papá, mamá, no seas así. Pues ¿a quién siguen acariciando? Pues al que le gusta, al que quiere, al otro no porque le molesta. En un lugar donde la gente está estudiando, unos estudian, le meten el codo al estudio, van sacando buenas notas, a ellos se les va ofreciendo más. Y ellos serán los que terminen el bachillerato, les va bien y tendrán universidad y tendrán otras cosas. Los que no estudiaron, pues no tienen, no se les da más porque no hay que botar polvo en gallinazos. A veces hay gente que no quiere y no quiere y no quiere y punto. Tal que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quita. Eso a todo nivel, lo mismo al que tiene fe alimenta su amistad con Dios
va entendiendo lo que es la misericordia, va entendiendo lo que es la libertad humana, la dignidad humana, y se le va dando y va llenando. Hay otros que no, que rechazan, a esos no les importa, no es con ellos están interesados en otra cosa, entonces no se enriquecen de la misma manera con el peligro de perder lo poco que tienen. Entonces, a todo nivel nosotros utilizamos esa lógica, ¿cierto? No es una lógica injusta, sino una consecuencia de tomar ciertas decisiones en las cuales uno crece en un sentido y puede seguir creciendo. Los que rechazan las oportunidades del crecimiento, llega el momento en que se quedan con una formación, digámoslo así, enana. Entonces se va entendiendo también lo que es esa frase: al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará o lo puede perder. Y con la misma medida con la que ustedes midan a los demás, se les va a medir. Entonces miremos, los otros están valorando mucho la ley, valoran demasiado la ley. Los que están siguiendo a Jesús están empezando a valorar más la vida humana, porque la ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Nosotros a veces también seguimos poniendo la ley por encima de la vida humana, y el que basa su vida en normas no adquiere la libertad, la capacidad de amar, ¿cierto? Muchas cosas que aquel que valorando al ser humano hace siempre el bien, busca siempre el bien de los demás, no necesita leyes. El que ama no necesita leyes, nos va a decir San Juan en una de sus cartas. Sigue entonces este discurso de las parábolas. Allí, en el versículo 26, nos dice: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces miremos que está hablándole a los discípulos en privado, y aquí les está diciendo también una parábola a ellos para que entiendan. Estamos en un momentico en que vamos a tener que ser prudentes y hablar cositas así también en privado. No todo se puede decir en público. No todo se puede decir en público. Pero esto saldrá a la luz pública. Mientras tanto, esto que estamos haciendo aquí tiene que ir terminando. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es una siembra de algo muy pequeñito, pero esto se tiene que ir cultivando, se tiene que ir alimentando, se tiene que ir abonando para que después salga una buena cosecha. Y continúa con otra parábola. Dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podremos compararlo? A mí me gusta mucho esa expresión de Jesús, porque se ve que él no es que se fabrique las parábolas así, que le llegaron como inspiradas de una nube o del cielo, sino que él tiene que meditarlas. Y está diciendo: ¿con qué comparara yo el reino de Dios? Y entonces está como buscando una imagen que la gente la pueda entender con facilidad. Y la encontró. Y entonces dice: es como una semilla de mostaza que al sembrarla en la tierra es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden cobijarse bajo su sombra. Entonces miremos que el Señor está buscando una comprensión en gente que es campesina. Jesús también es campesino, él trabajaba también como hijo de carpintero, como hijo de albañil, pero está en una sociedad campesina, está en Cafarnaúm. En Cafarnaúm hay gente que también es pescadora, pero el mundo de la agricultura es conocido en una población rural. Tanto los que viven
en las cabeceras como los que viven más directamente en el campo. Y entonces está dando unas imágenes que todo el mundo entiende, pero cuando las dice en público, las dice de tal manera que, como un amigo de Medellín dice, el que lo entendió, lo entendió. ¿Cierto? Y los otros, mejor que por el momento no lo entiendan. Porque si entienden lo que estoy diciendo, probablemente van a perseguir con más dureza y esto aquí tiene que madurar. ¿Cierto? Eso está todavía escondido, pero tendrá que salir a la luz pública, pero esperemos que llegue el momento para la cosecha. Ese es más o menos como el sentido de estas parábolas que el Señor está diciendo, ¿cierto? Lo que dice en público y lo que va explicando en privado. De esta manera, dice ya en el versículo 23, perdón, en el 33. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas, como estas, según podían entender. Pero no les decían nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Entonces iba llevando dos niveles, uno público y otro privado. Uno público y otro privado, ¿cierto? Y a uno les iba explicando el sentido y los otros hasta donde llegara su entender. Y en eso hay algunos que acogían con entusiasmo, otros que rechazaban de una vez, otros que no tenían muchas raíces sólidas, otros tenían tantas motivaciones y tantos intereses y tantas distracciones en la vida que esto les gustaba, pero no tenían tiempo para eso. Cosas que nos ocurren a todos nosotros. A todos nosotros nos ocurre o lo uno o lo otro. Y hay otros que se están acercando, que quieren escuchar, que preguntan, que están ahí con él y que se están preparando para dar mejores frutos. Aquí sí vemos a Jesús hablando de una manera prolongada. Es la primera vez que lo vemos en el Evangelio de Marcos. Y es a través de parábolas. Ahora, es bueno que recordemos una cosa, y de esto habíamos hablado al principio. Los que no estuvieron en las primeras charlas, quiero recordar una cosa. Jesús vivió, estuvo 3 años aproximadamente de vida pública y murió crucificado. Y eso se calcula que era aproximadamente hacia el año 30, 33 de la época cristiana. Y por ahí unos 30 o 40 años después, se fueron escribiendo los evangelios. Primero se fueron recordando las palabras de él, sus mensajes, sus viajes, sus curaciones, los contactos que él tuvo con una persona, con otra. Eso se fue haciendo, se fue poniendo por escrito, y Marcos fue el primero que reunió esto. Y Marcos lo reúne no como una biografía de Jesús, sino como un evangelio, con un mensaje que nos ayude a entender que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, los relatos que están ahí no necesariamente están en el orden en que acontecieron en la vida de Jesús, porque eso ya había pasado hace 30 o 40 años, sino que simplemente, dado el grupo que va a leer el Evangelio, el evangelista pone las cosas de tal manera que los lectores comprendan que Jesús era el Mesías esperado y que era el Hijo de Dios. Entonces, son simplemente relatos pedagógicos, catequéticos, ¿cierto? De dar la buena noticia de quién es Jesús y cuál es su misión. Y por eso, la cuestión, por ejemplo, el discurso de las parábolas, lo más probable es que Jesús no se puso a decir 3, 4, 5 parábolas, sino que alguna la dijo un día, otro la dijo el otro. Se fueron reuniendo y se organizó ese contenido, ¿cierto? Que le ayudara a los lectores a entender lo que estaba pasando en época de Jesús y también lo que está pasando en la época en que están escribiendo. Que al principio, cuando Marcos escribió el Evangelio, los judíos estaban persiguiendo a los cristianos. Y más tarde, llegaron a tal punto que se enfrentaron también a los romanos, les
destruyeron el templo y los romanos mucho más tarde también persiguieron. Pero aquí quiero hacer caer en cuenta sobre todo a los que no estaban en esa charla o los que ya habían olvidado eso, que los escritos se hicieron por ahí unos 30 o 40 años después de que habían acontecido las cosas. Y entonces son escritos que se ponen organizadamente para que los lectores entiendan qué fue lo que hizo Jesús en su tiempo y cómo iluminar la vida de los que están leyendo. Voy a terminar con un pequeño texto, pero este lo analizamos Dios mediante dentro de 8 días, aunque sí lo vamos a leer ahora. Al anochecer de aquel mismo día, o sea, terminado lo de las parábolas, Jesús le dijo a los discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca tal como se encontraba, y también otras barcas los acompañaron. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, en la popa. Jesús estaba dormido, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y les dijo: silencio, quédense quietos. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tanto miedo? No tienen fe. Ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedece? Mire que la pregunta es: ¿quién es este? Desde que entró a la sinagoga, ¿qué es esto? Habla con autoridad, pero ¿qué es? Los malos espíritus le obedecen. Y todo el mundo: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Los únicos que lo reconocen son los malos espíritus y nosotros los lectores. Y no dirá: ¿por qué está repitiendo tanto esa cuestión de que nosotros estamos de acuerdo? A lo que hablan los malos espíritus, decimos: tiene razón. Y lo que habla esta gente, nosotros le tenemos la respuesta. Porque estos preguntan: ¿quién es este? Nosotros decimos: es el Hijo de Dios. Pero ellos no saben. O sea, nosotros tenemos un conocimiento que no lo tienen los protagonistas. Pregunto aquí: ¿esto está enredando el asunto o nos queda claro? Abra el micrófono si tiene alguna preguntita o alguna cosa, algún comentario. Aquí me empezó a sonar un celular que no sé cómo hacerlo ya. Está quedando muy claro, padre. Muchas gracias por su explicación. Sí, está quedando claro entonces. Sí, señor. Porque está esa cosita por ahí en el misterio. Está en el misterio esto, que la gente no sabe quién es Él. Los espíritus inmundos sí, pero Jesús le dice: cállense, cállense, no hablen, no se lo digan a nadie. Pero los lectores sí sabemos. Y estamos de acuerdo con que los malos espíritus sí lo reconocen, ¿cierto? Y los discípulos no. Y estos terminan con la pregunta: ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esto, volvemos a este texto, Dios mediante, la próxima semana, y otros temas que tienen que ver con que la palabra de Jesús es una defensa a la vida en tiempo en que la vida está peligrando. Ese viento en contra que están experimentando en el mar no es otra cosa distinta al temor a la muerte, porque ya están con Jesús y Jesús está amenazado de muerte, está siendo perseguido, ya están tratando de rodearlo, de ver cómo lo hacen caer, y los discípulos van con él, ¿cierto? Y ellos ya se dan cuenta de que la cosa se está volviendo dura para el grupo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios mediante, dentro de 8 días seguimos con ese texto. Yo sigo adelantando el escrito, porque pues en el escrito quiero ya alcanzar el nivel en que voy en la charla. Bueno, en todo caso, que estén bien. Un saludo para todos.
Muchas gracias, Padre. Noche, Buenas noches.